Entramos ahora al capítulo 27. Y leemos en el primer versículo de este capítulo 27 del primer libro de Samuel. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esto evidentemente es una desviación en la vida de David de aquel nivel alto de fe en Dios que se ha manifestado hasta aquí. Este es un periodo de flojera, pudiéramos llamar, en la fe de David. Encontramos que lo mismo sucedió en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, y parece llegar a las vidas de muchos hombres de Dios. Pero hay un mensaje aquí en esto para usted y para mí, amigo oyente. ¿Está usted cansado? ¿Tiene problemas? ¿Se ha hallado en la oscuridad por mucho tiempo? ¿Ha estado en el valle y, como David, se pregunta si habría alguna vez solución a su dilema? ¿Se siente desesperado? Pues bien, si le sirve de algún consuelo, otros han pasado por el mismo valle y por la misma vía que usted. Este es uno de los muchos motivos por el cual David puede servirnos de tanta ayuda en nuestra vida cristiana. Nos es muy fácil compadecernos de él. Parece aquí que el pobre tendrá que pasar el resto de su vida como fugitivo. Ya van varias veces que David a duras penas se ha podido escapar, y ahora se da cuenta que algún día Saúl finalmente puede matarle. Prosigamos leyendo los versículos 2 hasta el 6 de este capítulo 27 del primer libro de Samuel. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Este hombre David se siente desanimado, desalentado y abatido. E hizo algo que, francamente, nunca debió haber hecho. Salió de la tierra de los israelitas y se fue a vivir en la tierra de los filisteos. Ahora se encuentra entre los enemigos de Dios. Leamos los versículos 7 al 12 de este capítulo 27 del primer libro de Samuel. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: En el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat diciendo: No sea que den aviso de nosotros y digan: Esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Y así concluimos el capítulo 27 de este primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 28. En este capítulo, el rey Aquis confía en David. Saúl, siendo desechado por Dios, consulta a una pitonisa, o sea, una hechicera. Samuel aparece de entre los muertos. Saúl, enterándose de su propia ruina, se desmaya, pero cobra nuevas fuerzas comiendo carne. La entrevista de Saúl con la divina de Endor plantea y promueve muchas preguntas. La principal tiene que ver con Samuel. ¿Logró la hechicera hacer volver a Samuel de los muertos? Si es así, este es el único caso en todas las Escrituras. Ahora, la Biblia condena en forma total y absoluta tales prácticas de nigromancia, de acuerdo a lo que encontramos allá en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 9 al 14.
El relato en el Nuevo Testamento en cuanto al rico y Lázaro indica que no puede haber ningún regreso de los muertos. Este relato lo encontramos consignado allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, versículos 19 al 31. El apóstol Pablo se quedó callado en cuanto a su experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo, que él menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. La Escritura amonesta contra estas prácticas y predice una erupción futura de ellas. En el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, capítulo 24, versículo 24, el mismo Señor Jesucristo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y también el apóstol Pablo, en dos de sus cartas, primero, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y en su primera carta al joven Timoteo, en el capítulo 4, los primeros 3 versículos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y finalmente, en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, leemos: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora Saúl fue desechado por Dios, como lo veremos en los versículos 6 al 15 de este capítulo 28. Y ahora, debido a que el cielo se ha quedado callado, Saúl entonces acude al infierno. Ahora nosotros creemos que Samuel no fue quien se apareció. Y hay 2 explicaciones que son posibles, y son las siguientes. Primero, algunos expositores bíblicos descartan este incidente como fraude, tomando la posición que la divina era ventrílocuo. Y en segundo lugar, que el deseo irresistible de comunicarse con los seres amados que han fallecido hace que los sobrevivientes sean víctimas del engaño. Nosotros creemos que fue un falso espíritu quien apareció y no Samuel. Aún la pitonisa quedó engañada y asombrada, como veremos en los versículos 12 al 15. El falso espíritu no le participó nada que no hubiera sido revelado previamente. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 28 del primer libro de Samuel. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Nuevamente los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Ahora David no les dio ninguna promesa clara de que les ayudaría en su guerra contra los israelitas. Samuel recién había muerto y todo Israel lo estaba llorando. Pero durante este tiempo de tristeza, los filisteos se habían reunido en Sunem, y por tanto Saúl reúne sus tropas en Gilboa. Continuemos ahora con los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 28. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron:
He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora, siendo que Dios no estaba hablando con Saúl, él buscó una nigromante. Tenía miedo y no sabía qué hacer. Sus siervos hallaron tal persona en Endor. Ahora, Endor significa ventrílocuo. La divina de Endor era ventrílocuo. Creemos que en parte ella engañaba y que en parte estaba entregada al espiritismo. Ahora quisiéramos pausar aquí por un momento para decir algo en cuanto al espiritismo. Vivimos en un tiempo, amigo oyente, cuando hay cosas en la religión que causan unas emociones vivas. Una de las vías que los que buscan las cosas emocionantes están explorando es el espiritismo moderno o la nigromancia antigua. Claro que el argumento más fuerte que tienen se halla en la divina de Endor. Dicen que ella hizo volver a Samuel de los muertos. La pregunta es esta entonces. ¿Volvió en realidad Samuel de los muertos y se comunicó con Saúl? Si en realidad Samuel volvió de los muertos, sería este el único caso de tal aparición en todas las Escrituras. Ahora, antes de contestar esta pregunta, quisiéramos considerar algunas cosas. Las Escrituras categóricamente condenan la práctica de la nigromancia. Allá en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, leemos en cuanto a este tema: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahora permítanos advertirle, amigo oyente, que vivimos en tiempos cuando nuevamente se está haciendo muchas de las cosas que aquí se mencionan y se condenan. Una revista noticiosa muy reconocida y de gran circulación mundial, que se publica en varios idiomas, publicó una vez los nombres de 2 sortílegos, o sea, esas personas que adivinan o pronostican alguna cosa por medio de suertes supersticiosas. Según explicó la revista, la mayoría de las estrellas de Hollywood los consultaban para enterarse de lo que el futuro les traería. Vemos un gran resurgimiento de esto hoy en día, pero en realidad el ocultismo en todas sus formas es algo que ya ha sido practicado por mucho tiempo. Allá por el año 1947, una publicación de la Iglesia de Inglaterra publicó un artículo en el cual decía: a pesar de la gran cantidad de fraude, falsificación, engaño e interpretación de los pensamientos, ya sea consciente o no sea consciente, con la cual el investigador de fenómenos psíquicos tiene que contender, hay un núcleo de materia genuina que no se puede explicar con nuestro conocimiento presente, sino solo aceptando la hipótesis de que las personalidades humanas continúan su existencia más allá de la muerte y que las personas tienen el poder y el don de ponerse en contacto con ellas. Las iglesias no tienen nada que temer en cuanto al genuino fenómeno psíquico. Hasta aquí el artículo. Ahora esto es asombroso, ya que desde ese entonces ha habido un creciente interés en la observación de las estrellas. El interés en la supuesta ciencia de la percepción extrasensorial también ha crecido. Son muchos los que se compran horóscopos, y al fin y al cabo son millones de dólares los que se gastan. Según otra información periodística, solamente en los Estados Unidos los astrólogos reciben anualmente varios millones de dólares. Hay por lo menos unos 5,000 astrólogos que trabajan a horario completo y unos 100,000 astrólogos aficionados que solo dedican unas pocas horas por semana a esto. Estos cobran aproximadamente 100 millones de dólares por año a más de unos 10 millones de creyentes, y la mayoría de ellos son mujeres. Eso es lo que informó el artículo. Permítanos decir, amigo oyente, que la palabra de Dios categóricamente condena toda esta clase de actividades, y Dios ha juzgado a las naciones en el pasado por involucrarse en semejantes prácticas. Aún desterró a su propio pueblo por apartarse de él para volverse a estas diferentes abominaciones. Amigo oyente, estas son las prácticas de la hora presente,
Y las Escrituras nos amonestan de su peligro y predice que en los tiempos del fin del mundo habrá una erupción de estas prácticas. Ahora, en el relato de el rico y el mendigo Lázaro, que tenemos en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, versículos 19 al 31, usted recordará que el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a donde él estaba para que le refrescara la lengua. Abraham le respondió que eso no era posible porque había una gran sima entre los dos lados que ninguno podía pasar de un lado al otro. El rico insistió entonces que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos, y quería que Lázaro les testificara para que ellos no fueran a ese mismo lugar de tormento en que él estaba. Una vez más, Abraham rechaza esta petición, recordándole que sus hermanos ya tenían a Moisés y a los profetas, y que debían escucharles a ellos. O sea que de ninguna manera podría Lázaro volver al mundo de los vivos. Pablo, por su parte, fue arrebatado al tercer cielo, pero mantuvo silencio en cuanto a aquella experiencia. No podía hablar de lo que había visto, como lo menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Y en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, como leímos hace un momento, dice el apóstol, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. También, escribiendo al joven predicador Timoteo, le dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La adoración a Satanás se ha proliferado tanto, amigo oyente, que hasta existe iglesias, o lo que ellos llaman iglesias, en donde en realidad se le rinde culto a Satanás. Esto es algo que la palabra de Dios dice que aumentará en los tiempos postreros. Encontramos pues ahora a Saúl visitando a esta pitonisa de Endor. Y vamos a considerar este incidente, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios le bendiga copiosamente. Continuamos estudiando hoy el capítulo 28 de este primer libro de Samuel. Vamos a leer pues hoy este pasaje comprendido en los versículos 8 al 19 de este capítulo 28, que dice así: Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es obvio en este relato, amigo oyente, que Dios no estaba de acuerdo con esto.
En primer lugar, Dios no evocaría a Samuel, pues Saúl dice claramente que Dios ya no hablaba con él. ¿Le fue entonces posible a Satanás evocar a Samuel? Por supuesto que esa es la pregunta. Ahora, al leer la Escritura debemos entender que solo Cristo fue el único que se comunicó con los muertos. Él solo puede hablar con los muertos. Este hombre Saúl había sido desechado por Dios. En cuanto a él se refiere, el cielo se había callado. Y por tanto, Saúl acude al infierno. Ahora, ¿se le apareció Samuel a Saúl? Hay quienes descartan el incidente como fraude. No creen que nada haya sido genuino. Dicen que la divina era ventrílocuo y que lo puso todo en escena. Nosotros también creemos que ella era fraudulenta, pero tenemos que reconocer que ella se quedó tan asustada como Saúl de lo que sucedió. El reconocido mago Houdini en sus tiempos dijo que él podía duplicar un 95% de todas las llamadas cosas sobrenaturales que el espiritismo alegaba que le era posible hacer, dado que un 99% de eso era fraude. Pero, ¿qué del resto? Bueno, creemos que lo que ocurrió en Endor fue algo sobrenatural, pero no creemos que Dios tuviera algo que ver con eso. Claro que también hay otro factor que ayuda a explicar algo de lo que pasó, y se trata del deseo irresistible de los sobrevivientes de comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Creemos que eso explica por lo menos el caso de Sir Oliver Lodge y Sir Conan Doyle, quienes perdieron a sus hijos en la guerra y luego quisieron entrar en contacto con ellos. Pero creemos que aún estos hombres fueron engañados por el espiritismo. Muchos otros también son engañados debido a ese deseo irresistible de ver a sus seres amados ya fallecidos. Luego hay otra explicación que se da. Hay quienes dicen que la divina en realidad hizo aparecer a Samuel de los muertos. Amigo oyente, esa explicación no se puede sostener ni es compatible con el resto de las Escrituras. Aquí en el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Saúl quería hallar una solución a su problema, y Dios ya no le hablaba. Creemos que la pitonisa era un fraude. En realidad, lo que apareció era un demonio. Ella estaba controlada y gobernada por un demonio adivinador. Al fin y al cabo, no le reveló ninguna información nueva a Saúl. Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios lo había desechado. Usted recordará que allá en el capítulo 15 de este primer libro de Samuel, en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. También le había dicho que el reino pasaría a David. Por último, se nos dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amigo oyente, Dios condenó lo que Saúl hizo. Uno de los amigos de Job tiene otra cosa que añadir a esta historia. Leemos allá en Job capítulo 4, versículos 12 al 17 lo siguiente. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora, después que este hombre había tenido esta gran experiencia, ¿qué resultó de ella que fuera nuevo? Nada. Simplemente nada. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El demonio que personificó a Samuel no reveló absolutamente nada nuevo. Ahora hay quienes se sirven del versículo 12 en este capítulo 28 del primer libro de Samuel para comprobar que Dios causó que Samuel se apareciera. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl.
No nos adherimos mucho a esta teoría. Fue un falso espíritu y no Samuel el que se apareció. Dios ya no hablaba con Saúl. Peor todavía, Saúl ya no hablaba con Dios. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos de ninguna manera, y por eso esto fue satánico desde el principio hasta el fin, y no fue revelado nada nuevo de ninguna manera. Ahora, cuando decimos que los muertos no se pueden comunicar con los vivos, hay una sola excepción. ¿Quiere escuchar una voz de los muertos? Pues bien, escúchela. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, leemos, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la voz de alguien que murió y resucitó, amigo oyente. Escúchelo una vez más allá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y también el versículo 18, donde leemos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La razón por la cual Dios no quiere que nos metamos en el espiritismo es porque es totalmente satánico. Hay solamente uno que nos puede hablar y que ha muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos, y ese, amigo oyente, es el Señor Jesucristo. El Señor nos dice lo siguiente allá en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Samuel, pues, no se apareció de los muertos. Todo este incidente fue engañoso y satánico del principio hasta el fin. Para finalizar este capítulo 28 del primer libro de Samuel, leamos ahora los versículos 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron, y se fueron aquella noche.